Abra su Biblia en Santiago capítulo 3. Hay preguntas incómodas, ¿verdad? A veces a uno le hacen preguntas incómodas que uno no deseara que se las hubieran hecho jamás, pero se las hacen, ¿verdad? Por ejemplo, una pregunta incómoda podría ser, ¿cuánto pesa usted? ¿Verdad? ¿A cuántos de ustedes les han hecho esa pregunta? A mí constantemente me preguntan, ¿cuánto mide usted? Y no me molesta, pero a veces me incomoda, ¿verdad? Alguien pudiera atreverse a preguntarle, oiga, ¿y cuánto gana usted? Preguntas incómodas, ¿verdad? Bueno, hemos estado estudiando la carta del pastor Santiago, y el pastor Santiago es muy práctico. Él quiere llevarnos a nosotros a la comprensión de cómo se debe vivir la vida cristiana. La semana pasada estuvimos hablando sobre el uso de la lengua y cómo la lengua es una arma mortal, al igual que puede ser un instrumento de vida. La lengua yo la podría comparar con un bisturí, puede matar y puede dar vida. Es una arma tan importante, y Santiago nos estaba diciendo la semana pasada en el texto que estábamos leyendo que debemos aprender a usar bien la lengua, que debemos aprender a vivir como cristianos y a usar nuestra lengua como cristianos que somos, que el uso de la lengua nuestra evidencia nuestra relación con Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? El uso de nuestra lengua evidencia nuestra verdadera relación con Cristo. De modo que una persona maldiciente definitivamente no tiene una relación con Cristo. Una persona mentirosa no tiene una relación con Cristo. Una persona chismosa no tiene una relación con Cristo y debe buscarla, debe apartarse de esas cosas y buscarlas. Cuando llegamos al verso 13 del capítulo 3, el pastor Santiago nos va a hacer una pregunta incómoda, bien incómoda, porque se va a meter ahora con nuestra madurez. ¿Conoce usted gente vieja que es inmadura? Estoy seguro que sí. No quieren decir amén porque tal vez la tienen a la par, ¿verdad? Pero ¿conoce usted gente joven que es madura? Yo conozco gente joven que es madura. ¿De qué se trata la madurez? Bueno, lo veremos en breve. Aquí está la pregunta incómoda. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Después de que nos echó la retahíla de la lengua y tuvimos que pasar por la criba y darnos cuenta que muchas veces nuestra lengua no glorifica a Dios, ahora nos dice, entre los cristianos, ustedes, los hermanos de la iglesia, ¿cuál es maduro? Y es una pregunta incómoda porque la mayoría de nosotros conoce a Cristo hace varios años. Los que conocen a Cristo hace poquitos años se acaban de ir para la escuela dominical, están allá con el hermano Rafa. Los demás somos viejillos. Yo creo que cualquiera de nosotros puede decir que tiene más de 5 años de ser cristiano. Ahora, si usted es un cristiano muy reciente, de un par de años, de 3 años, es natural que todavía tenga algunos rasgos de inmadurez. Y es natural porque la madurez se va adquiriendo con la ampliación del conocimiento. Y para adquirir conocimiento se lleva uno varios años. Pero ¿qué tal los que ya estamos más viejillos, 5, 10, 15, 20, 30 años? Y todavía estamos un poquito inmaduros. ¿Cómo es que uno puede evidenciar si es maduro en Cristo? Bueno, la respuesta está ahí mismo en el verso 13. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Hay tanto que decir en ese texto que podría pasar toda la predicación solo en ese texto, pero no lo voy a hacer porque quiero abarcar otros temas. Baste decir ahora que la buena conducta de una persona demuestra su madurez.
Una persona que tiene una conducta intachable es una persona madura. Una persona que tiene una conducta poco fiable, una conducta no muy buena, una mala conducta, es una persona inmadura. Y volvemos a lo que hablamos anteriormente: si es mentiroso, si es chismoso, si es maldiciente, si no es confiable, es una persona inmadura. Porque la persona madura ha pasado por ahí y ya lo superó. Ya tiene una forma diferente de hablar y ahora, dice Santiago, una forma diferente de vivir. La buena conducta es una evidencia de la madurez cristiana. Y esa buena conducta lo que hace es que deja ver sus obras, lo que hace, pero no es una persona que dice: ah, caray, yo soy muy maduro, pero soy tan maduro que no digo que soy maduro porque yo soy muy maduro. No puedo decirlo. No. Es una persona que su madurez y sus acciones las muestra en sabia mansedumbre. Esta palabra mansedumbre es muy interesante porque lo que nos dice a nosotros es que tenemos nuestro potencial controlado. Una persona madura tiene su potencial controlado. ¿Cuál potencial? El potencial, por ejemplo, de usar la lengua. Venimos de hablar de la lengua, los primeros 12 versículos. Quiero que entienda que esto es una continuación. Todo el capítulo 3 es un solo texto que tiene dos subtemas. Y la madurez tiene que ver con que nosotros podamos controlar nuestra lengua con mansedumbre. Y la mansedumbre es eso, es cuando usted recibe un insulto de alguien, algo que a usted no le gustó, pero usted está en total control y usted no contesta, o por lo menos no contesta lo que otro contestaría. Es cuando usted tiene muchas ganas de decir algo que usted sabe que necesita decir y que la otra persona necesita oír, pero que va a lastimar. No lo hace. ¿Por qué? Porque usted tiene controlado su ser. Todo su ser está bajo el dominio del Espíritu Santo. Entonces concluimos que la buena conducta es una evidencia de la madurez y que se muestra en control absoluto de su persona. Dice Proverbios que el que se domina a sí mismo es más valiente que un hombre que conquiste una ciudad. Y es que sí, controlarse a sí mismo no es tan sencillo, pero si usted lo logra, usted estará mostrando madurez. Madurez. Usted lo muestra cuando alguien le chocó el carro y usted se baja y aquel se baja pegando gritos y usted baja y usted habla con las palabras que habla un cristiano. ¿Sabe qué es lo primero que usted debe preguntar cuando le chocan el carro? ¿Qué es lo primero que uno debe preguntar cuando le chocan el carro, si le chocan el carro? ¿Ah? ¿Tiene seguro? La primera pregunta es: ¿está usted bien? ¿Está usted bien? ¿No le pasó nada? ¿Necesita que le ayude? Esa es la primera pregunta. Después ve a ver si tiene seguro, ¿verdad? Pero eso es secundario. Y esa es una vida controlada por el Espíritu Santo. ¿Qué hace usted cuando alguien lo insulta? ¿Qué es lo primero que uno le diría a alguien que lo insulte? ¿Botellita de Jerez? No. Dios te bendiga. Recuerdo que hace unos días estaba yo en una reunión de pastores, aunque usted no lo crea, y una persona que dice ser pastor, ustedes saben que yo les he dicho que no todos los que están en una iglesia de pastor son pastores llamados por Dios, muchos son puestos por sí mismos. Y este señor, yo levanté la mano y hice una sugerencia, y él, desde donde estaba, eso fue hace 3 meses o 4 meses, desde donde estaba, me insultó, me dijo varias cosas que no son correctas. Y yo recuerdo que la parte humana mía, tenía muchas ganas de contestarle algo, pero
bendito sea el Señor. Cuando me levanté le dije, hermano, gracias. La forma en que me contestaste me ayuda a recordar lo pequeño que soy. Y quiero que sepa que no se lo dije con ironía, se lo dije de verdad. Cuando alguien te insulta, te está poniendo a prueba si eres maduro o eres inmaduro. Y es interesante, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Pregunta incómoda. La pregunta de Santiago es, ¿usted ya maduró? Esa es la pregunta de Santiago. ¿Usted ya maduró? Muestre por la buena conducta, note el adjetivo, la buena conducta. Muestre la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre, control, autocontrol, dominio. Siga leyendo el 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que viene de lo alto, no es la que desciende de lo alto, sino que esta sabiduría es terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Hablemos un poquito de los celos amargos. Algunos asocian los celos con las parejas. El marido cela a la esposa porque el marido ve a la esposa tan bonita que le parece que todo el resto del universo la ve así de bonita y que hay una fila de 50 hombres que se la quieren robar y que ella les está dando pelota a los 50. Qué absurdo. ¿Vio qué maduro? Eso es muy maduro. Tener ese tipo de celos es totalmente inmaduro. O la esposa que no deja tener vida al esposo porque se la pasa revisándole el celular y viendo con quién habla y usted a esa mujer me la quita del Facebook y por favor, ¿verdad? Qué maduro, qué madura. Pero aquí, aunque esos celos son totalmente amargos y totalmente inconvenientes, aquí no está hablando de esos celos. Recordemos que esta carta fue dirigida a la iglesia para que la iglesia funcionara mejor. Entonces, ¿de qué está hablando Santiago aquí? De celos amargos, de cuando a uno le molesta lo bien que le va a otra persona. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, yo soy músico y yo toco la guitarra, pero resulta que con el tiempo he descubierto que Rafita toca mejor que yo. Él le hace unos toques allá a la guitarra que están mortales, pero de pronto yo pienso, uy, es que ese hermano lo hace para que lo vean, para eso es que lo hace, le falta humildad. Yo puedo hacer eso y lo puedo hacer mejor. Esos son celos amargos. La hermana que se pone celosa porque la otra le dieron una canción más bonita que a ella. El que se molesta porque alguien que llegó a la iglesia hace 6 meses ya está sirviendo y él lleva 3 años y todavía no está sirviendo en ninguna área. Pero va un poco más allá de la iglesia también. Es cuando en nuestro corazón hay algo de envidia y nos molesta lo bien que le pueda ir, por ejemplo, a un familiar. Y empezamos a usar frases como esta: ¿por qué a él sí y a mí no? ¿Cómo es que él consiguió trabajo tan rápido y yo no? ¿Cómo es que él se compró una camisa nueva y yo no tengo plata para la camisa nueva? ¿Cómo es que a ella el Señor le proveyó una casa y a mí no? Y empezamos a tener esa incomodidad adentro por lo que le pasa a los demás. Es que mi mamá tiene preferencias, es que mi papá tiene preferencias, es que el pastor tiene preferencias, es que a mí no me hablan como le habla. Hace unos días una hermana estaba molesta y yo no sabía por qué. Y mi esposa tiene la bendición de que ella se comunica muy bien y le preguntó: hermana, ¿por qué usted está molesta? Es que el pastor llegó y saludó a 3 personas que estaban ahí y a mí solo me puso la mano en la cabeza. Hey, quiero decirle que ni siquiera sabía a quién le estaba poniendo la mano en la cabeza.
Porque si usted no lo sabe, muchas veces yo no distingo las facciones de una cara. Pero a ella le dolió que yo saludé a 3 y a ella solo le puse la mano en la cabeza. Pudiera ser que a las otras les dolió que solo la saludara y no le puse la mano en la cabeza. ¿Sí ve? El problema es que Satanás se aprovecha de eso para empezar a crear amargura. Amargura. Y la amargura puede estorbarte a la salvación. Dice el apóstol Pablo: tengan cuidado que no brote una raíz de amargura, no sea que brotando esa raíz de amargura les estorbe para la salvación. Ahora yo quiero que usted haga un ejercicio. Quiero que usted piense: ¿hay algo que a mí me molesta de alguien? ¿Algo que está pasando en mi familia, en la iglesia, en el trabajo, que le dieron un ascenso a alguien que no se lo merecía y yo me lo merecía, y a mí me está causando una incomodidad, una cosa ahí que me molesta, que me incomoda? Está Satanás trabajando con mi ego, con mi hombre carnal, con mi parte humana. Piénsalo, porque eso es lo que está diciendo Santiago. Dice: mire, si usted tiene celos amargos, no juegue de habilidoso diciendo que es un buen cristiano. No os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque donde hay celos amargos, bueno, primero dice que esta sabiduría no es de lo alto. El que está diciendo: hay 2 tipos de sabiduría que llevan a la madurez. Usted puede madurar de acuerdo a la sabiduría del mundo, y entonces usted es una persona que sabe qué hacer. Otro ejercicio, pregúntese: ¿usted es de las personas que normalmente sabe qué hacer mejor que los demás? Que usted normalmente, cuando ve que hay algo que la gente está haciendo, usted dice: eso no debería hacerse así, debería hacerse de esta otra manera. ¿Yo podría hacerlo mejor? Son preguntas que nos van a ayudar a ver en qué nivel de madurez estamos. Hay madurez humana y hay madurez espiritual. La madurez humana, dice Santiago, es terrenal, animal, diabólica. Terrenal, se acomoda a este mundo, a lo que el mundo enseña como natural, como normal en una persona que tiene conocimiento. Y para el mundo, por ejemplo, el que me la hace, me la paga. Esa persona actúa así, que cada palo aguante su vela. Esa persona quiere llevar la batuta, pues que aguante las consecuencias. Si no me habla, no le hablo. Si hizo algo malo, que no cuente conmigo. Esa es la sabiduría humana, terrenal. ¿O no es verdad que así piensa el mundo? Lo malo es que cuando pensamos así nos estamos haciendo igual que el mundo. Estamos pareciéndonos a los hijos de Satanás. Y dice Romanos capítulo 12, verso 2: no os conforméis a este siglo, no se hagan como la gente de este mundo, transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que puedan probarle al mundo cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, nosotros debemos entender que esa forma de pensar es terrenal, es mundana. Y luego dice que es animal. ¿Por qué animal? Viene de ánima, viene de nuestra parte carnal. Nosotros tenemos una parte espiritual y una parte carnal. Nuestra parte espiritual, por la gracia de Jesucristo, ha sido renovada y ha sido vivificada. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús, y esta parte espiritual va creciendo. El hombre espiritual va creciendo y el hombre carnal va disminuyendo. Pero a veces nosotros alimentamos más al hombre carnal, que es nuestra parte humana. Dice la palabra en Gálatas 5:16: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis las obras de la carne. El problema es que a veces nosotros le metemos más alimento a la carne que al espíritu, y entonces empieza a actuar en nosotros la parte humana, los sentimientos, las emociones. Nos dejamos llevar por los pensamientos carnales.
Y dice que también es diabólica porque adivine quién atiza todo eso. Piense por un momento, ¿quién está feliz cuando usted actúa mundanamente y carnalmente y lo atiza para que usted siga por ese camino y le echa más fuego a la hoguera? Satanás. Satanás. Él es experto en carbonear para que usted tenga celos amargos. Y note lo que dice la Escritura: donde hay celos amargos, hay perturbación. Es agitación de la paz. Perturbación es agitación de la paz, agitación del estado de ánimo, violencia a la tranquilidad. Eso es perturbación. Perturbación es que usted está tranquilo y alguien le mueve las cosas y agita su estado de ánimo y le saca de la paz que usted tiene y le quita su tranquilidad. Donde hay celos amargos hay perturbación. ¿Por qué? Porque usted no está tranquilo. Su corazón está dolido por lo que usted está pensando, por la parte humana, por la parte carnal. Usted está dolido, su mente está pensando todo el tiempo en la misma cosa, en la injusticia, en la inequidad, en lo que usted anhela y que tiene otro, y en lo malo que es que a aquel le vaya bien y a mí me podría ir tal como a él. Hermanos, esto lo usa Satanás todo el tiempo. El cristiano que se deja envolver en eso no se da cuenta que su vida está escondida en Dios, que nadie puede, por mucho que se afane, añadir un codo a su estatura, que tendrás en la vida lo que Dios te permita tener y no más, y que para Dios no es imposible absolutamente nada, y que puede ser que hoy no tengas nada y mañana tengas mucho más que las personas a las que vos estás viendo que tienen y que es injusto. Lo que se necesita es fe, absoluta fe en Dios, y que Él está en total control, y entregarle al Señor esa parte de los celos amargos que perturban, quitan la paz. Y luego de que quitan la paz, dice que ahí no solamente hay perturbación, sino también hay toda obra perversa. Porque cuando uno se siente mal, cuando uno tiene estos celos metidos en el corazón, empieza a hacer tonteras, empieza a hablar lo que no debe, empieza a actuar como no debe, y hasta pudiera ser que vaya en contra de la voluntad de Dios. ¿Y qué? Si lo que está pasando a tu alrededor con otras personas es una prueba de Dios para ver tu fe. ¿Y qué? Si Dios tiene un plan con aquella persona y conmigo el plan que tiene es otro. Fíjese qué interesante, en la Biblia hay casos de los dos. Tenemos, por ejemplo, hombres como David, riquísimo David. Cuando se hizo el templo de Jerusalén, David regaló 16 toneladas de oro, un poquillo de plata, 16 toneladas de oro. Y también en el Nuevo Testamento tenemos a Juan el Bautista, que no tenía dónde vivir, andaba con un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía chapulines de los que hay allá en Israel. Pero cuando Jesús habló de un hombre especial, de una persona grande, del más grande de todos los profetas, aunque David era profeta, no habló de David. Dijo: les digo que Juan el Bautista es el profeta más grande que haya nacido de mujer. ¿Ve? Pareciera que las cosas materiales en realidad y las cosas de este mundo no tienen importancia para el reino de los cielos, aunque usted no lo crea y aunque le hayan predicado otra cosa. Para Dios lo más importante es el corazón de una persona. Y hermanos queridos, el problema con esta sabiduría, esta forma de madurez, cuando maduramos según el mundo y actuamos según el mundo, es que nos perturba y nos lleva a cometer grandes errores. Porque nos limita, por ejemplo, en el perdón. Y muchas veces no perdonamos a quien nos hizo daño porque le tenemos algo guardado ahí. Y resulta que esos celos amargos impiden que usted viva
una vida tranquila en Cristo porque usted no alcanza a perdonar a esa persona o a otras personas porque tiene amargura. Debe quitarse la amargura. Ahora, esa es la forma humana, pero hay una forma que es celestial y es la que vamos a ver ahora. Siga conmigo ahí en el verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, la que sí es del cielo, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Si yo le pregunto a usted, ¿conoce usted a Jesucristo? Piénselo por un momento, ¿usted qué me respondería? Ahora, pregúntese usted a usted mismo, ¿yo conozco a Jesucristo? Y es que hay una diferencia entre haber nacido de nuevo y conocer a Jesucristo. Cuando usted viene a Cristo y le pide perdón por sus pecados y se arrepiente y le entrega su vida, ocurre un milagro. Usted pasa de muerte a vida y usted va para el cielo sí o sí. Eso no se lo quita nadie. ¿Cuántos dicen amén por eso? Gloria a Dios. Nadie te puede quitar el privilegio de ser salvo. Pero eso básicamente es nacer de nuevo, conocer a Cristo. Jesucristo dijo en Mateo 28, 19 y 20, id por todo el mundo, le dijo a los discípulos, y predicad el Evangelio a todos, sin excepción. Dijo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Agregó, enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Después de que usted ha nacido de nuevo, debe someterse a un discipulado. ¿Qué es un discipulado? Es un proceso sistemático de crecimiento. Aquí lo tenemos, en la iglesia tenemos el Instituto Bíblico SEAN, se llama Instituto Bíblico Berea, donde usted puede estudiar hasta por 6 años, escudriñando la vida de Jesucristo. Porque cuando usted conozca la vida de Jesucristo, tomará sentido este texto que acabamos de leer. Si usted no conoce la vida de Jesucristo, es muy difícil que usted pueda aplicarlo a su vida, porque usted no entenderá qué significa la palabra pureza en el contexto cristiano. La palabra pureza, hablando de esta sabiduría, que esta sabiduría es pura, es que esta sabiduría no tiene elementos externos que la contaminen, no tiene la parte humana que la hace adulterar, que está adulterada. Esta sabiduría que viene de lo alto es pura, pura, pura. ¿Cómo sé yo qué tipo de sabiduría es? Cuando yo me sumerjo en los evangelios y escucho a Jesucristo hablando. ¿Cuáles eran las respuestas que daba Jesucristo? Cuando a él lo estaban matando, lo insultaban, él, en lugar de contestar una cosa que contestaríamos nosotros, él pedía perdón por los pecadores. En Mateo capítulo 5 y hasta el capítulo 7 está el Sermón del Monte. Y Jesús dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os ultrajan. ¿Ves la sabiduría que viene de lo alto? La madurez que se adquiere a través de esa sabiduría nos da la capacidad para orar por nuestros enemigos, para bendecir a nuestros enemigos y para ayudarles incluso si nos necesitaran. ¿Ves qué diferente a la sabiduría del mundo? La sabiduría del mundo es quien me la hace, me la paga.
que cada palo aguante su vela, pero la sabiduría del reino de los cielos es pura, sin mácula, pero necesitas encontrarla a través de las palabras de Jesucristo. No la vas a encontrar de otra manera. Si usted viene y me pregunta a mí, y los que han venido a consejería conmigo saben, a veces les doy buenos consejos y a veces les doy malos consejos. ¿Por qué? Porque soy un hombre, porque soy limitado, porque no tengo el 100% de efectividad, porque sería arrogancia decir que puedo darle un buen consejo siempre. No, hay consejos que les he dado, consejos terribles. Y con el paso del tiempo, digo yo, qué dicha que no me hicieron caso. Porque por si usted no lo sabía, la mayoría de las consejerías a la que viene la gente le preguntan a uno les dice qué hacer y van y hacen otra cosa. Entonces está muy bien, porque hay veces en que mis consejos no son los mejores, pero los consejos de Cristo, el consejo de Cristo es perfecto, es puro. Luego dice que esta sabiduría es pacífica. Nosotros los cristianos debemos recordar que la palabra dice: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Qué gran problema, porque a veces no queremos estar en paz con ciertas personas porque no se lo merecen, porque lo que han hecho es malo y porque ya yo tengo mi dignidad, ¿no? Esa palabra, mi dignidad, es muy humana, muy carnal, y el diablo la atiza. ¿Se imagina que Jesucristo hubiera dicho: ellos se lo buscaron, Adán y Eva, ellos metieron la pata, y todos los que están ahí en la tierra son descendientes de Adán y Eva, salaos, yo no tengo mi dignidad, yo estoy en el cielo, soy el Hijo de Dios, ¿por qué voy a bajar a la tierra y voy a dejar que me crucifiquen? Y encima me quieren apalear. Por eso tienes que conocer a Cristo, porque si ves, Él dejó su gloria para venir a la tierra, para salvarnos, a nosotros que no lo merecíamos. Incluso una buena cantidad de personas no les importa el sacrificio que hizo Cristo y lo menosprecian y no aceptan a Jesucristo porque quieren seguir viviendo en sus pecados y que Jesucristo, ve a ver qué hace, no es conmigo la cosa. Y aún así Dios los ama. ¿Cuántos dicen amén? Aún así Dios los ama y los está buscando. De igual manera nosotros debemos humillarnos si es necesario y buscar a aquellos con los que podemos y debemos tener paz. Debemos buscar a aquellos con los que debemos tener paz, porque la sabiduría que viene de lo alto es pacífica. Es decir, nosotros somos elementos de paz. Luego dice que es amable. Yo no creo que usted necesite que yo le explique que es amable, pero sí recuerde el texto que dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y luego esta sabiduría dice que es llena de misericordia. La madurez que da la sabiduría que viene de lo alto nos permite a nosotros amar a las personas tal y como son. Voy a darle un principio que tal vez usted nunca ha escuchado, pero que es importante que lo tenga en cuenta. No todos somos iguales. Yo eso ya lo he escuchado, sí, pero espera. Pretender que todos razonamos igual es un gran error. Hace un tiempo, hablando con una persona que tiene conocimientos de mercadeo, me decía que la ciencia de la publicidad está en hacerle creer a la persona que necesita lo que se le está vendiendo. Coca-Cola dice la chispa de la vida. Pepsi dice no hay nada mejor en el mundo. Y así usted puede encontrar el eslogan que le dicen lo que usted necesita, usted se lo merece, para hombres que se destacan,
y todo eso. Te dicen lo que tu ego quiere oír. ¿Sabe quiénes caen en esas trampas? Las personas que razonan poco. Y luego que compran lo que no necesitaban a precios exorbitantes con la promesa de que hay un descuento que no es tal. Yo, por cierto, para este mensaje me tomé la molestia de llamar a una empresa que dice que tiene el 70% de descuento este fin de semana. ¿Lo han visto? Llamé y le dije, mire, ¿cuánto vale tal cosa? Vale 400,000 colones. Y yo dije, hey, 400,000 colones, 70%, le rebajan 280. ¿Quién no quisiera comprar algo de 400,000 colones en 120? ¿Cuántos quisieran ir? Yo voy. Y si me lo dan a 24 meses, ya pago 5,000 por mes. ¿Eh? Una belleza. Y le digo, bueno, ¿y cuánto queda con el descuento? Ah, queda en 340. Y le digo, ¿sabe un toque? Eso no es el 70%. Ah, no, dice, es que... Y empezó a meterme una larga y una corta. Y al final le dije, ¿usted sabía que eso se llama publicidad engañosa? Me dice, sí, pero como comprenderá, yo solo soy una vendedora. Dice, no sé qué. Le digo, sí, yo sé que la empresa no es tuya. Pero puede ver, hermanos, debemos entender que posiblemente la persona a la que usted está juzgando porque hace lo que hace es una persona que ve el mundo diferente a como lo ve usted. Algunos incluso no tienen razonamiento lógico. Hace unos días condenaron a un pastor a 34 años de cárcel. Él dice que es pastor. Yo te garantizo que no condenaron a ningún pastor, te garantizo que condenaron a alguien que se había puesto a sí mismo de pastor, porque un pastor no camina esos caminos, porque un pastor llamado por Dios teme a Dios y no camina esos caminos. Y en su defensa, él dijo que todas las personas a las que él había abusado sexualmente habían consentido. Y yo pregunto, usted que está aquí sentado y que es cristiano, ¿qué pasa en la mente de una persona que siendo cristiana consiente en caer en adulterio con el pastor de la iglesia? ¿Qué hay en esa cabeza? No hay mucha inteligencia, hermano. Entonces quiero que usted entienda una cosa. Mi punto aquí es, no todas las personas tienen la misma capacidad de razonar que tiene usted, aunque sean profesionales. No todos ven el mundo igual. Algunos tienen un título, pero su capacidad de análisis está muy, pero muy limitada. Porque para que usted lo sepa, muchas personas obtienen títulos arrastrando, pasan chaspineando, ¿verdad? ¿Por qué esto? Porque dice aquí que la sabiduría que viene de lo alto también es llena de misericordia. ¿Sabe qué es misericordia? Es amar a las personas en su estado sin querer cambiarlas, amar sus miserias. ¿Tengo que amar a las personas con todo y sus miserias? Sí. Hace un rato te dije que necesitamos conocer a Cristo, porque esa es la forma en que Cristo nos amó a nosotros. Cristo nos amó a nosotros aún con nuestras miserias. Y voy a explicarte cuál miseria: la miseria del pecado. Jesús vino a este mundo y caminó sobre esta tierra sin pecar. ¿Cuántos dicen amén? Los que están convencidos de que Jesús vino a este mundo y caminó sobre la tierra sin pecar, digan amén. Imagínate, está probado que una persona puede caminar sobre este mundo sin pecar. Y usted me dirá, pero es que era Cristo. Perdóname, Cristo era 100% Dios, pero era 100% humano. ¿O por qué crees que lo tentó Satanás? Porque en su parte humana, Satanás lo intentó. Pero ¿sabes qué? Nosotros,
a pesar de que sabemos que el pecado ofende a Dios, estoy seguro que en esta sala no hay uno solo que pueda decir yo no peco. Y en nuestra miseria de pecado, Dios nos ama. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Aunque somos imperfectos, aunque somos pecadores, aunque le fallamos a Dios, aunque decimos cosas que Dios no quiere escuchar, aunque hacemos cosas que ofenden la santidad, Él nos sigue amando incondicionalmente. Esa es la madurez que viene de la sabiduría de lo alto, que yo pueda amar a mis semejantes, aunque hagan cosas que a mí me molestan, aunque me lastimen, aunque digan cosas que yo no quiero escuchar, aunque vivan de una manera diferente a la mía, yo los voy a amar, porque eso se llama madurez. Y aquí vuelvo a la pregunta inicial: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es maduro? Y la gran pregunta para usted y para mí es: ¿hemos madurado? Y buenos frutos significa que la sabiduría que viene de lo alto nos enseña que nosotros debemos actuar de manera correcta, haciéndole bien al que nos ha hecho mal, sin incertidumbre, no hay confusiones, lo hacemos de corazón, ni hipocresía, no lo hacemos para que nos vean, lo hacemos porque nos nace del corazón. El último versículo es una frase extraordinaria. El fruto de justicia. ¿Sabe qué es justicia? Salvación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Nosotros tenemos la justicia de Dios, nosotros somos la justicia de Dios. La justicia de Dios manifestada en la tierra somos usted y yo. ¿Qué hizo Dios? Nos hizo justicia. ¿Qué es la justicia que nos hizo Dios? Que nosotros no podemos ser salvos por nosotros mismos. Nunca podremos pagar por nuestros pecados. Entonces envió a Jesucristo para que muriera en la cruz del Calvario y pagara por nosotros todos nuestros pecados con su muerte. Al morir Cristo en la cruz del Calvario, mis pecados y tus pecados fueron perdonados para siempre. Bendita sea la misericordia de Dios. Ese es el fruto de justicia. El fruto de justicia, pudiéramos decir, es como el resultado de la justicia de Dios. Pero el resultado de la justicia de Dios se siembra en paz para los que hacen la paz. En última instancia, ¿sabe qué busca el Señor? Que nosotros tengamos paz interna y paz con el resto de la humanidad. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Esto significa la relación que usted tiene con los demás evidencia si usted ha madurado en Cristo o todavía sigue en la madurez mundana. Cierre sus ojitos y vamos a orar. Señor, gracias por tu misericordia y tu bondad, porque nos permites venir, Señor, y escuchar tu palabra y crecer. Ayúdanos, Señor, para dejar de lado nuestra parte carnal y someternos, Señor, a tu voluntad y a aprender de la sabiduría que es de lo alto. Que siendo pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordias y buenos frutos, sin incertidumbre y sin hipocresía, nos enseña cómo debemos vivir con respecto a los demás. Te ruego, Señor, que si hay en medio nuestro alguien que tiene amargura en su corazón, Señor, por causa del dolor que le ha causado, Señor, ver las injusticias y las cosas que pasan alrededor, Señor, tú le sánale, Señor, y ayúdale a ver con los ojos de Cristo, ayúdale a ver, Señor, con los ojos del reino de los cielos, y a caminar, Señor, en la libertad que da vivir de acuerdo a la sabiduría que viene de lo alto. Por Cristo Jesús.
Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga, vayan en paz.